911, ¿cuál es su emergencia? Necesito que venga la policía, pero ya. Una persona vino a mi casa y acaba de asesinar a mi novio con un cuchillo. Me siento muy asustada. En serio no sé qué hacer. De acuerdo, por favor quédese en la llamada. Si hay algún sitio donde pueda esconderse, vaya lo más rápido que pueda y avíseme cuando esté ahí. Señorita, ¿sigue ahí? Por favor responda. Estoy entre la ropa de mi closet. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Marisa. La policía ya está en camino. Por favor, en serio, vengan rápido. Marisa, escúchame, mantén la calma y quédate conmigo en el celular. Necesito que sigas mis instrucciones al pie de la letra para poder ayudarte. Sí, está bien, haré todo lo necesario y seguiré todos los pasos, pero por favor ayúdenme. Está bien, necesito que me mande la dirección de tu casa. Es por la calle. ¿Llegaste a ver el rostro del sujeto o su vestimenta? No pude verle la cara, pero llevaba una sudadera blanca y unos jeans negros, al menos fue lo que alcancé a verle. Una sudadera blanca y un jean negro, entendido. No quiero morir, por favor sálvenme. Acaban de mandar una patrulla hacia su casa. No haga ruido ni movimientos bruscos que puedan detectar su posición. Marisa, Marisa, ¿estás ahí? Acabo de escuchar un ruido cerca a la puerta de mi cuarto. No te muevas, no hagas nada, solo quédate conmigo. Marisa, ¿sigues ahí? Cuando Jeff había cometido su último acto de violencia por la escuela en la que aquel entonces estudiaba, sabía que sus padres estarían más que listos para irse de aquel estado y abandonar el pasado que los rodeaba por la indisciplina del pequeño Jeffrey Miller. A diferencia de su hermano Liu, quien estaba convencido que solo era parte de la pubertad lo que estaba experimentando su hermano, pues se negaba a pensar que su hermano padeciera algún tipo de enfermedad como el TI, trastorno explosivo intermitente. Liu había pasado tanto tiempo con su hermano, que el hecho de pensar que lo separaran de él porque su hermano se comportaba distinto lo deprimía mucho. Aún así estaba más que consciente de que su hermano podía llegar a hacerle daño a las personas que intentaran molestarlo de alguna manera, pero la tristeza y una próxima nostalgia llenaban todo su corazón como una piscina, solo para terminar rechazando lo que él mismo pudiera pensar de su hermano. El pequeño Jeff era discriminado hasta en su propio vecindario, pues con tan solo 14 años había logrado ganarse el título de buscaproblemas, incontrolable, violento, hasta tal vez un futuro maltratador de mujeres y niños, pero al igual que Liu, Jeffrey negaba su situación actual. Él pensaba que lo atacaban sin buenas razones. Los padres de Jeffrey estaban cansados de recibir noticias sobre Jeff, noticias que no hacían más que llenar una nube oscura alrededor de todos ellos. Por supuesto que se sentían furiosos, agotados, secos, tan cansados de lidiar con un niño tan incontrolable, pero eran una familia fuerte y a pesar de todo, amaban a Jeff tanto como a Liu, jamás lo dejarían. Ellos pensaban que tal vez era una prueba de Dios, para fortalecerse como familia. Es por eso que decidieron darle un nuevo inicio a la vida de Jeff. El director de la escuela les había recomendado a los padres de Jeff que visitaran a un psiquiatra. Él sí estaba más que convencido que Jeff sufría de algún trastorno, lo más probable era el ya antes mencionado. El director aseguró que el psiquiatra era muy buen amigo suyo, y que vivía en un pueblo muy tranquilo, que inclusive le serviría para la terapia de Jeff, para que encuentre más paz y tranquilidad. Los padres de Jeffrey tomaron partida un sábado por la mañana, y desde ese instante Jeffrey no dejaba de culparse por la situación en la que se encontraba él y toda la familia. Liu intentaba animarlo con sumo cuidado, pues sabía que sus palabras, ya sean directas o indirectas, podrían terminar por aumentar el estrés de Jeff al igual que provocarle un gran grado de depresión. Sin duda alguna lo más incómodo que pasaron los padres de Jeff fue el recorrido hacia aquel pueblo, pues ellos intentaban tener la misma intención de Liu, pero simplemente Jeff no era muy abierto con ellos.
Hubieron varias palabras intercambiadas, pero Jeff solo se limitaba a responder sin ánimos y como si todas las palabras dirigidas hacia él fueran horteras. No obstante, Jeff tuvo un momento de conversación con él mismo sobre lo que estaba pasando y sobre el esfuerzo que su familia daba porque él tuviera una vida más normal. Se tomó su tiempo para agradecer en silencio el hecho de que su padre pidiera de rodillas en su trabajo que hiciera su labor de manera virtual. Agradeció que su madre animara a su padre para el tratamiento especial que le dieran, renunciando a su empleo para tener tiempo completo con su hijo. Agradeció que Liu dejara a sus amigos y a su escuela solo para ayudar a su pequeño hermano problemático. El nudo en la garganta de Jeff fue tan grande, que empezaba a apretar su mandíbula para que ningún ruido saliera de su temblorosa voz. Jeff podría haber tenido el problema que sea, pero definitivamente no era indiferente con su familia. El nuevo hogar de Jeff no se parecía en nada a que hubiera tenido en mente durante el viaje. La casa y el patio trasero quedaban perfectos para los gustos de Jeff, lo consideraba una casa perfecta. Después de tanto tiempo Jeff compartió el mismo sentimiento de comodidad con su familia, todos estaban de acuerdo en que esa era la casa ideal para ellos. Jeff y Liu no esperaron más y ayudaron con la mudanza para ver cómo quedarían sus cuartos, aunque eso sí, a Jeff siempre le ha gustado tener su privacidad y el hecho de no tener una habitación propia lo dejaba un poco decepcionado, pero no quería hacer ninguna escena por algo como eso, él solo ayudó a Liu. Apenas terminaron de ayudar con la mayor parte que había de trasladar de la mudanza, los dos hermanos rogaron a sus padres dar un recorrido cercano por el pueblo. El padre creía que sería un primer paso para que Jeff empezara a acostumbrarse más al nuevo hogar, pero la madre se oponía ante tal idea, ella opinaba que era mejor hacerlo todos juntos, porque aún no conocían a nadie y desconocían todo peligro que hubiera allá afuera. Liu intentó convencer a su madre de que sería lo mejor para Jeff, que ha estado encerrado en sus pensamientos tanto tiempo que prácticamente lo ha alejado de la vida. La madre de Jeff solo les dio 25 minutos para hacer el recorrido, los hermanos ni siquiera se lo pensaron dos veces y ya estaban 7 metros lejos de la casa. Jeff miraba a todos lados como si fuera un turista visitando un país nuevo, aunque a Liu no se le veía tan impresionado, sí que se sorprendía de la diferencia que había entre su antiguo hogar y el nuevo. «Quiero agradecer tu presencia», decía Jeff a Liu. «Sé que tenías muchas cosas pendientes y personas que apreciabas allá en nuestro antiguo hogar, tú y esa chica hubieran hecho una bonita pareja, de no ser por mí ninguno de ustedes estarían aquí, cuidándome por no ser la persona que esperaban que fuera». Liu observaba a su hermano como una persona casi rendida, una persona que se sentía prisionero de sí mismo. «Eres mi hermano, y los hermanos siempre se cuidan las espaldas, me importa más perderte a ti que a los demás, Jeff. Tú eres mi mejor amigo y hemos estado siempre juntos, yo jamás te abandonaré y sé que papá y mamá tampoco lo harán», dijo Liu a Jeff, consolándolo y cerrando la soledad de Jeff con aquellas palabras que lo hacían sentir protegido y acompañado. Mientras caminaban y conversaban, se encontraron con una escena cruel y despiadada. Se trataba de un grupo de jóvenes que seguramente no figuraban más de 16 años. El trío de abusones estaban moliendo a golpes a una persona mucho menor que ellos y físicamente era un enclenque. Jeff se sintió impotente pero Liu solo estaba asustado. Él sentía tal vez la misma impotencia que su hermano, pero su miedo era mayor a cualquier otra cosa que sintiera en ese instante. Aquellos abusones se percataron de los espectadores que tenían a un costado, estos tipos no hicieron más que acercarse corriendo hacia ellos para evitar testigos. Liu tomó a su hermano y salió corriendo de allí. Al regresar a casa, prefirieron no decir nada de lo ocurrido para no arruinar el primer día en el pueblo, solo deseaban descansar de todo en ese día. Al siguiente día, ambos hermanos estaban preparados para su primer día de escuela en el pueblo. Liu no se sentía tan entusiasmado por lo de ayer, sin embargo Jeff intentaba olvidarlo por ser un nuevo comienzo para él. Los padres de Jeff los llevaron a la escuela aprovechando todo ese recorrido para conocer mejor el pueblo, era como si ellos nunca hubieran visto nada igual, Jeff podía imaginarse que los ojos de sus padres brillaban al ver todo su entorno. Al llegar, la madre le recordó a Jeff que saliendo de la escuela irían con el psiquiatra recomendado. La escuela no era nada del otro mundo, tanto Jeff y Liu la consideraron decente a primera vista, y pues así fue como la terminaron también, ya que no hubieron problemas durante la escuela. Al salir, Jeff y Liu se encontraron y empezaron a conversar sobre sus experiencias y resultados. Liu hablaba de 2 personas que le terminaron agradando, hasta fueron a comer en el receso. En cambio, Jeff solo habló de una persona, una tal Jane, casi introvertida, pero que no dejó de mirar a Jeff ni un segundo.
Al cabo de media hora, notaron que sus padres estaban demorando un poco, así que decidieron esperar por un parque que estaba cerca a la escuela. Durante el camino, Jeff se sentía un tanto extraño, el cuello le picaba un poco, tenía esa sensación de ser observado, y fue entonces que sucedió. Aquellos abusones del día anterior aparecieron de golpe entre unos arbustos que tapaban todo rastro de la presencia humana, aunque seguramente estos tipos ya los estaban siguiendo antes, era de esperarse que quisieran darles una sorpresa a ambos hermanos. Los tres abusones tenían esa mirada de depredador, esa que indica que no deberías haber entrado a un determinado lugar. Vaya, vaya. Miren lo que trajo el pueblo para nosotros. Decía el abusón, mofándose tal vez por tener dos guardaespaldas a su mando. Liu se encontraba sumamente nervioso y con miedo, él nunca fue de buscar problemas, pero Jeff no se dejó intimidar. Si lo que buscas son problemas, no te conviene buscarlos conmigo. Decía Jeff al abusón manteniendo siempre esa mirada frenética cuando siente deseos de violencia. Liu intentó calmar a Jeff, jalando su ropa para que se vayan, pero Jason no permitió tal acto. Junto con sus dos amigos, Jason se acercó rápidamente hacia Liu, empujando a Jeff de manera violenta. Los abusones tiraron al suelo a Liu y le dieron un par de patadas, luego empezaron a revisar si tenía algo de valor. Jeff estaba a punto de pararse, pero uno de los abusones se puso encima de él y mientras se burlaba, le empezaba a dar puñetazos en el rostro. Liu podría haber sido no violento, pero si alguien se metía con su hermano, hasta él mismo se desconocía. Liu lanzó un golpe hundiendo sus nudillos en el diafragma de Jason que estaba más cerca, dejándolo casi sin respirar, mientras que le lanzaba una patada al abusón que estaba por sus pies, aprovechando que se distrajo con el golpe que tiró Liu. Liu se abalanzó sobre el otro abusón que golpeaba a Jeff y aprovechando esos segundos, le dio un codazo en la barbilla. Ayudó a Jeff a levantarse, quien estaba todo golpeado y sangrando por la nariz. Una vez que Jason se recuperó, sacó una navaja, mostrándose sumamente rabioso, fue con todo a hacerle daño a ambos hermanos. Jeff estaba tan furioso que no le importaba dónde cayera la navaja, él se lanzó contra Jason, cayendo ambos al suelo. Los otros dos abusones se recuperaron y prefirieron ayudar a Jason, quien sin saberlo, ya no poseía el arma blanca, pues Jeff la recogió del suelo cuando cayeron y se la incrustó en el hombro. Jason gritaba de puro dolor, pues Jeff hundía cada vez más la navaja. Uno de los abusones se acobardaba por el miedo hacia Jeff, pero el otro fue con todo hacia Jeff, derribándolo hacia un costado. Liu hizo lo mismo contra el abusón cerca a Jeff, golpeándole fuertemente la cabeza y quedando ahí en el césped. Cuando Liu levantó a Jeff, el abusón que seguía en pie, no quería ni acercárseles por miedo a terminar como Jason, que no dejaba de gritar ni pedir ayuda. Algunas personas que tenían casas cerca al parque salieron por los lamentos de Jason, así que Liu y Jeff optaron por correr de vuelta a la escuela. Jeff y Liu fueron a los baños de la escuela, de manera cautelosa, entraron y salieron de la misma. Intentaron borrar todo rastro de heridas y suciedad que tuvieran en las zonas descubiertas del rostro, fue casi efectivo, pues algunos moretones aún se notaban, pero era Jeff quien contaba con muchos más. Cuando los padres de Jeff y Liu llegaron, ellos rápidamente subieron al auto, sin explicación alguna de la prisa, los padres desconciertos conducieron hacia su hogar. En el camino, la madre de ambos preguntó por su primer día de escuela, ambos intentaban disimular sin mucho esfuerzo, pues en la escuela no era donde sucedieron las cosas. El padre de ambos se disculpó por la demora y antes de explicar el porqué, Liu interrumpió a su padre diciendo que Jeff intentó manejar la bicicleta de uno de sus compañeros. Jeff estaba a punto de refutar esa mentira, pero se dio cuenta de que tramaba Liu. Jeff se limitó a decir que sí, en efecto, lo intentó pero se resbaló y cayó fuertemente en el suelo. Su madre le dio una resondeada de todas maneras, pero su padre todo lo contrario, lo felicitaba por querer aprender. Ambos hermanos se vieron las caras casi riéndose, por haberse salido con la suya. Como se mencionó antes, Jeff tuvo su cita con el psiquiatra. Al salir, Jeff sintió esa sensación de mejoría en él, aunque fuera la primera cita, él lo sentía. Así pasaron 4 días, Jeff y Liu se habían olvidado del problema que tuvieron en el parque, pero eso no iba a quedar ahí. Cuando fueron de nuevo a la escuela, se encontraron a unos policías, quienes habían ordenado llamar a todos los alumnos, haciéndoles preguntas. Jeff y Liu podrían negar fácilmente lo que ocurrió, pero había un detalle, uno de los amigos de Jason, estaba ahí presente. Era el único de ellos que estudiaban en la misma escuela que Jeff y Liu y al momento, los identificó y notificó a los uniformados. Los policías fueron donde Jeff y Liu y ellos, asustados y sin saber qué hacer, no opusieron resistencia, pues sabían que eso de nada serviría en una situación como esta.
Llamaron a los padres de ambos, mientras que Jeff y Liu eran interrogados por un oficial. Tanto Jeff y Liu contaron su versión de la historia, cada detalle que podían decir, lo soltaban. Cuando los padres de ambos chicos y los padres de los abusones llegaron, se armó un gran escándalo, puesto que ambas familias reclamaban la inocencia de ambos chicos. Los oficiales dejaron el caso a la corte del pueblo, para que de una vez por todas se resolviera este gran problema. El caso de Jeff y Liu se expandió por todo el pueblo, irónicamente se expandió más rápido que el mismo día que sucedió todo. La gente del pueblo miraba a la familia de Jeff con un desprecio y un miedo a la vez, fue entonces que los rumores acerca de él empezaron a expandirse mientras las citas al jurado se extendían. Cuando los abusones fueron a la corte y contaron cómo fueron los hechos. La multitud comenzaba a soltar insultos a la familia de Jeff y al mismo Jeff. Tal parecía, que Jeff estaba condenado a ser reconocido como alguien peligroso, despreciable, odiado. Ese desprecio hizo que Jeff olvidara porque estaba realmente en el pueblo, por su mente pasaban todo tipo de pensamientos. Jeff estaba temblando, se sentía indefenso a pesar de que su familia hacía todo lo posible por ayudarlo. Los abusones terminaron de contar su historia sin acusar de todo a Liu, pues su mayor problema era con Jeff, querían hacerlo sentir miserable y una mala persona, y tal parece, que lo estaban consiguiendo. La familia de Jeff querían traer de testigo al psiquiatra, pero si lo hacían, el pueblo solo daría por hecho que ya era un psicópata. Sin embargo, había un testigo, totalmente ajeno a Jeff y a Liu. El testigo era el hermano del niño que fue molido a golpes la vez que Jeff y Liu vieron a los abusones por primera vez. El testigo contactó a la familia de Jeff y, con una impecable forma de hablar, quedaron en ser su testigo sorpresa para la siguiente cita de la corte. Y así pasó, el joven fue llamado al estrado y habló con la mayor prueba que podía haber a favor de Jeff. Su hermano. El pequeño dio todos los detalles de quiénes son realmente los abusones, sus pruebas eran casi irrefutables, pues las marcas y moretones, además de los otros chicos que perdieron el miedo y testificaron a favor de Jeff, dejaron el caso cerrado. Jeff quedó absuelto por definir su caso como defensa personal, mientras que los abusones fueron acusados de vandalismo y violencia con arma blanca. Tal parece, que la vida sí iba a sonreírle al pequeño Jeffrey Miller. Después de semanas y semanas de estar en la corte, Jeff podía disfrutar de su conciencia limpia. A pesar de que todavía algunas personas los declaraban culpable, de eso poco le daba atención, solo le importaba el apoyo de las demás personas que lo defendían, sobre todo de su familia. Los padres de Jeff fueron invitados al cumpleaños del hijo de uno de los vecinos más cercanos a ellos. Sin dudarlo, ellos aceptaron la invitación para poder conocerse mejor con los del pueblo y así eliminar cualquier rumor tonto que se haya dicho. Jeff y Liu fueron obligados a ir a pesar de las excusas tontas que decían para evitarse las molestias. Liu intentó ponerse ropa casual pero no tan casual como para que sus padres le criticasen su forma de vestir, en cambio, Jeff eligió una sudadera blanca y unos jeans negros. Al estar listos para irse, el padre de Jeff le reclamó al mismo por la ropa que llevaba, sin embargo la madre estaba tan apresurada de no llegar tarde a la fiesta que ignoró totalmente la manera de vestir de Jeff. La familia llegó al lugar de festejo y, para no tan sorpresa de Jeff, la gente lo saludaba con el mayor carisma posible. Liu interpretó eso como una forma de pedir disculpas. Tras varios minutos, la madre del cumpleañero invitó a Liu y a Jeff a jugar al patio con los otros chicos. Jeff estaba a punto de decir que no, pero Liu, por cortesía, aceptó y jaló a Jeff hasta el patio. Jeff se sentía bastante raro intentando socializar con personas 2 años menor que él, a diferencia de Liu que solo intentaba olvidarse de su edad por un momento y disfrutar lo poco de niñez que le quedaba. Jeff observaba cómo Liu perseguía a otros chicos con una pistola de agua, se notaba que Liu la estaba pasando bien. Luego de un rato, un niño se le acercó a Jeff con una pistola de agua. Jeff interpretó eso como que el niño pretendía que Jeff lo persiguiera con la pistola, pero este solo dijo: "Ya estoy muy grande para esos juegos". El niño, suplicándole a Jeff que lo persiguiera, terminó por convencerlo, aunque Jeff solo lo hacía con tal de que no le molestase. Jeff procedió a ir tras el niño y, para su sorpresa, empezó a divertirse como nunca, dándole igual la edad que tuviera, él solo corría, hasta se sentía de la misma edad que el niño. Tras varios minutos de juegos, la madre del cumpleañero salió al patio donde estaban Jeff y los niños para avisar que el almuerzo estaba listo. Todos los niños fueron como bestias, desesperados por la comida, dejando atrás a Jeff y a Liu. "Será mejor apurarse, a menos que quieras quedarte a comer cesta", decía Liu a Jeff antes de correr como una bestia también. Jeff se tomó un tiempo para tomar todo el aire que pudiera, pues los niños lo habían dejado sin aliento.
Cuando Jeff se recostó, sintió una pequeña comezón en su nuca, se sentía como una uña pasando lentamente, sin embargo esto lo hizo sentir muy incómodo. Con un instinto de miedo, Jeff volteó rápidamente hacia atrás, pues le pareció haber escuchado un ruido detrás de la valla que rodeaba el patio. Jeff creía que uno de los niños se habían escondido para asustarlo, así que solo intentó seguir la corriente caminando de espaldas, alejándose lentamente de la valla. Jeff sonrió al escuchar unas pisadas en el césped que venían detrás de él. ¡Heme aquí! Dijo Jeff esperando ver a uno de los niños, pero no. Lo único que vio fue a dos chicos, uno alto y otro no tan alto. Jeff seguro que les habría puesto una edad de 17 o 18 años. Jeff estaba muy confundido pero a la vez preocupado, puesto que pensó que eran personas que solo venían a colarse en la fiesta. Creía que eras más alto. Dijo el sujeto alto, mientras desenfundaba su arma apuntándole a Jeff. En ese momento, Jeffrey pensó que eran asaltantes, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por el sujeto más bajo. Disfrutas de tu libertad, Jeffrey. Mi hermano debería estarla disfrutando también. Jeff entendió el lío en el que se había metido, así que, preocupado, intentó hablar sin titubear, pues ni siquiera estaba tan seguro de qué les diría. ¿Qué quieren hacer conmigo? La corte ya declaró mi inocencia, no fui yo quien lo decidió. Que no fuiste tú. Por tu maldita elección mi hermano es aborrecido por todo el pueblo, lo tratan como basura y no solo a él, mi padre ahora no tiene trabajo, lo echan de todos lados, y dices que no fue tu elección. Te diré algo antes de matarte, pequeño hijo de puta, tu elección aquí debió haber sido permanecer con la boca cerrada. Jeff se sentía indefenso, como la presa de un depredador, o más bien, depredadores. Depredadores que lo rodeaban y estaban atentos a cualquier movimiento que hiciera la indefensa presa, la presa que ellos culpan por los actos de su manada, una manada destruida. En ese momento Liu fue a ver a Jeff para saber su demora y al ver que Jeff ya no estaba en el patio, se quedó muy confundido y preocupado. Liu se lo informó a sus padres y al estarlo buscando por toda la casa, la tensión se empezó a sentir en toda la familia e invitados. En cuanto a Jeff y los otros dos, estaban caminando por el bosque cercano a la casa de donde estaba. Sus pasos temblorosos y sus manos pálidas como un muerto mientras se dirigía a lo que sería su muerte le daban mucho en qué pensar, en sus padres, su antiguo hogar, su actual hogar, pero sobre todo, su hermano. ¿Qué diría Liu cuando sepa que no volverá a ver a su hermano? Jeff quería vivir, pero no sabía siquiera cómo sobrevivir, era evidente que cualquier resistencia acabaría de cualquier forma con su muerte. Detente aquí. Dijo el más alto mientras apuntaba a Jeff en la cabeza. Ahora arrodíllate. Jeff quería llorar del miedo, mordía sus labios, apretaba sus puños lo más fuerte posible, era su fin, él lo sabía, ellos lo sabían y pronto su familia lo sabría también. Antes de apretar el gatillo, un hombre sospechó de la posición de Jeff y fue a ver lo que ocurría. Al notar mejor lo que estaba pasando, fue corriendo a auxiliar a Jeff, pero al hacer demasiado ruido, alteró al más alto y disparó. Jeff estaba con miedo, pero su voluntad de querer vivir, su instinto de supervivencia lo llamaba, él juraría haber escuchado una voz que le decía: ¿Acaso es momento de dormir? Entonces se hizo a un lado, esperando a que la bala no le llegara a tocar, pero aún así esta le atravesó el hombro. El hombre embistió al más alto, gritándole a Jeff que corriera, sin embargo Jeff estaba en shock, no podía creer que esté vivo. El chico más bajo, sin saber qué hacer, sacó una navaja y apuñaló por la espalda al hombre varias veces, dándole tiempo al más alto para quitarlo de encima. Jeff recuperó la conciencia y, al estar al tanto de la situación, cogió el arma que estaba entre las hojas y entonces... vació todo el cargador hacia el chico más bajo. El hombre que fue a salvarlo yacía muerto delante de él, y aprovechando la impresión del que quedaba vivo, cogió la navaja y se lanzó contra el más alto. No se podía comprender la fuerza que dominaba a Jeff porque, aquel chico que estaba en el suelo tratando de sobrevivir ya no era solo él, ahora era alguien más, pero él ya no se sentía una presa, se sentía ahora un depredador, y eso le gustaba, sentirse intimidante. Algo en Jeff se quebró, algo en él murió y volvió a nacer, algo que muchos no podemos entender, pero el tipo que estaba debajo de Jeff lo entendió muy bien cuando Jeff le arrancó un pedazo de carne de su cuello para evitarse el forcejeo. Jeff respiró hondo y dio bienvenida a su nueva forma, dando sus golpes de gracia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Jeff despertó amarrado en una camilla, pues se había desmayado en pleno bosque. Sin saber dónde estaba, se desesperó y exigió saber dónde estaba. Unos médicos fueron rápido e intentaron calmarlo, pero era inútil, Jeff solo se alteraba más, pidiendo ver a su familia. Terminaron sedándolo y cayó dormido de nuevo. Al despertar, Jeff encontró a su psiquiatra al costado, quedando sorprendido. Hola. Qué bueno que despiertas, Jeff. Dijo el psiquiatra. Jeff estaba confundido y antes de que se alterase, el psiquiatra le dice. Discúlpame. Sé que estás muy confundido y asustado, pero debes escuchar lo que tengo que decirte, así que tendré que pedirte que prestes atención, pero sobre todo, calma. Jeff asiente con la cabeza, esperando que la historia sea algo que lo calme. Jeff, cuando te encontraron también se hallaron unos cuerpos más, 2 tenían heridas de arma blanca y 1 con arma de fuego. Tus huellas se encontraron en ambos objetos que se utilizaron en la escena del crimen, así que el pueblo demandaba que fueras a prisión. Sin embargo, eres mi paciente, y de no haber intervenido no estarías aquí. Ya he hablado de esto con tu familia y tanto ellos y yo, creemos que lo mejor es que permanezcas aquí conmigo durante un tiempo, hasta que podamos curarte. Te prometo que haré todo lo posible para que salgas de aquí y puedas ser un chico nuevo. La última frase resonó en su cabeza y lo último que faltaba para alterar a Jeff, pues él no consideraba que el tiempo sería corto. El psiquiatra intentó de todo para calmarlo, pero terminaron por sedarlo de nuevo. El tiempo pasaba, los meses parecían años y Jeff quedaba cada día más impaciente. Recibía visitas solo sábados y domingos, su familia era lo único que lo mantenía cuerdo aún, pero seguía sintiéndose prisionero y pensaba que toda la charla con el psiquiatra era pura mentira. Ya en la noche, Jeff tuvo una pesadilla que lo hizo gritar de tal manera que hizo despertar a todos los pacientes que también empezaban a gritar. Cuando fueron a tranquilizarlo, Jeff acercó su boca hacia el cuello de uno de los médicos y se lo arrancó como aquella vez. Esto decayó bastante al supuesto avance de Jeff, pues sus pesadillas ahora se hacían más continuas y solo se volvía más agresivo. De un momento a otro la familia de Jeff dejó de ser tan constante en las visitas, se les hacía difícil ver a Jeff, el hijo que fue puesto en libertad y ahora vuelve al encierro. Sin duda alguna, este nuevo Jeff él mismo sentía como el verdadero. Se le había intentado trasladar a un centro psiquiátrico más para su edad, pero eso solo harían peor las cosas, puesto que podría llegar a matar a alguien más. Tres años han pasado, y Jeff se mantuvo en silencio por un buen tiempo. No hablaba con nadie, ni con el psiquiatra, ni siquiera con sus padres o hermano, que venían a visitarlo ahora una vez al mes. Un día, Jeff recibió la visita de al parecer un familiar suyo, pero que él no recordaría. Según decían, era un familiar de su madre, que se enteró de la situación de Jeff y fue a visitarlo porque sus padres estaban pensando en irse del pueblo y abandonar a Jeff a su suerte. Cuando Jeff estaba esperándolo, el hombre lo vio y lo saludó, pero Jeff no tenía idea de quién era. El hombre llevaba una bolsa que parecía contener comida o algo parecido. Cuando se sentó delante de Jeff, comenzó a charlar con él. Jeff no decía ni media palabra porque todavía no sabía quién era el sujeto que estaba delante suyo. El hombre sacó lo que parecía ser un jugo de pera o manzana, era muy extraño por la transparencia y color del mismo y un vodka, que se supone era para el tío. Sacó también un tupper que contenía arroz con papas fritas y pollo. ¿Sabes? Ya me comuniqué con tus padres para venir a visitarte 2 veces por semana, se los expliqué a los médicos, hasta hablaron con ellos. Dijo el hombre a Jeff, quien pensaba que sus padres accedieron a mandarlo a él porque ya no lo querían más. Cuando Jeff terminó de devorar toda la comida, los médicos informaron que se acabó el tiempo de visita. Antes de que el hombre se retire, este dijo: Esto es por mi hijo, psicópata hijo de puta. Acto seguido, le refregó todo el vodka y lejía que estaba dentro de la botella que aparentaba ser jugo. Sacó un encendedor y le prendió fuego a Jeff, antes de que los guardias lo sostuvieran y se lo llevaran. Jeff yacía prendido en llamas, gritando del dolor y dando vueltas por todo el comedor. Cuando la ayuda vino y lograron apagar el fuego, Jeff se desmayó. Cuando Jeff despertó, no podía ver nada. Pensó que había quedado ciego, pero nada de eso. Intentó tocarse la cara, pero estaba cubierta con vendas, de hecho, casi todo su cuerpo lo estaba. Cuando una enfermera se percató de que Jeff despertó, llamó al psiquiatra que Jeff conocía.
El psiquiatra intentaba ser lo más cuidadoso posible con Jeff, pues podría empeorar más el estado mental del mismo. El psiquiatra terminó por explicarle a Jeff que las vendas se le quitarían en unas semanas más, y así pasó. El día que se decidieron por quitarle las vendas, Jeff pudo ver al fin su rostro. Era algo espantoso de ver, incluso para los médicos que rodeaban la habitación. Su rostro estaba totalmente blanqueado, su cabello largo y alborotado obtuvo un color más oscuro y, sus labios casi carcomidos. Jeff miró detenidamente su reflejo en el espejo y, para sorpresa de los médicos, dio una sonrisa. «Es perfecto», dijo mientras su garganta empezó a emitir una especie de quejido que pronto se transformó en una risa de alivio que más se asemejaba a la locura absoluta. Los médicos se miraban las caras asustados, tomando por hecho de que Jeff no tenía reparo alguno, estaba destinado a permanecer en este lugar por el resto de su vida. 4 días después, durante la noche, una enfermera encontró a Jeff en el cuarto, quien estaba despierto y dándole la espalda a la reja mientras se encorvaba. La enfermera no pudo identificar lo que estaba haciendo, fue entonces que decidió entrar y, el horror yacía frente a sus ojos. Jeff había cortado su boca de oreja a oreja. Quería llevar mi sonrisa más allá de mis límites. ¿Acaso no te gusta?, dijo Jeff mientras le daba una gran sonrisa a la enfermera. Mira el detalle de mis ojos, no podía ver mi rostro perfecto sin parpadear, así que me corté los párpados. Quedó genial, ¿verdad? La enfermera llamó a los médicos y estos, asustados, llevaron a Jeff a su cama, pero este no se dejó atrapar tan fácil. Varios pacientes gritaban por los ruidos que salían del cuarto de Jeff, fue entonces que más guardias y médicos fueron a auxiliarlos y de pronto. Se dice que en esa noche, en el centro psiquiátrico, solo se escucharon gritos. Querido, ¿escuchaste eso? Seguramente fue algún mapache, no te preocupes. Te juro que escuché algo que vino de la sala, fue muy fuerte. ¿Lo ves? Otra vez sonó, por favor ve a ver, esto me está asustando. Está bien, iré a ver. Te lo dije, no había nada. Detrás de ti. Mamá. Papá. Escuché un grito y... Tranquilo, Liu. Solo los mandé a dormir. Deberías hacer lo mismo. Jeff. Tú. Solo ve a dormir. Go to sleep.